A todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, amados en el Señor, que se unen a esta transmisión, un saludo cordial. Muy buenos días en este día del Señor, 13 de diciembre del año de 2020. Un saludo muy especial a nuestros amados hermanos y consiervos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, que por diferentes circunstancias deben quedarse en casita para poder celebrar el culto al Señor a través de este medio. Un saludo muy especial para nuestro hermano amado John Jairo, para la hermana Gloria, que esperamos su pronta recuperación, fortaleza en el Señor, para Cristian, para nuestro amado Juan Diego. Muchas bendiciones del Señor allá en su casita. También para nuestra hermana Cruz y todos los que se están añadiendo, a nuestros hermanos desde el Ecuador, que están sintonizados. Un saludo muy especial, muy buenos días. Aquí a los hermanos presentes, muy buenos días, qué rico poder celebrar hoy el culto al Señor, aquí desde nuestra casa, desde nuestra familia en el barrio Robledo Kennedy. A nuestra hermana Carmen, allí en la comunidad quichua, toda la iglesia Ríos de Agua Viva, comunidad quichua en la ciudad de Medellín. Este culto también se transmite para ustedes, nuestras transmisiones para ustedes con todo el amor de Cristo y con un deseo sincero de que nuestro Señor nos permita de nuevo volver a predicar en las instalaciones de la iglesia quichua Ríos de Agua Viva. Bueno, mis hermanos, comenzamos un poquito tarde conforme a la citación que se hizo, que íbamos a realizar el culto, a transmitir el culto a las 9 de la mañana, pero hubo una confusión interna y por eso estamos tomándonos un tiempito para que otros hermanos se unan. Entonces vamos a dar inicio a nuestro culto orando a nuestro Señor. Amado Dios y buen Redentor, nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Consolador, Santo y Trino Dios de los cielos y de la tierra, nuestro Dios, el Dios que se ha manifestado, se ha revelado magnífico a nuestras vidas, glorioso, majestuoso, digno de todo honor, de toda gloria y de toda alabanza. Esta mañana invocamos tu nombre y clamamos por tu presencia en este culto. Oramos, Señor, para que con todo nuestro amor alabemos al Señor, demos gloria a su nombre. Esta es la causa de nuestra reunión, este es el motivo de nuestra reunión: celebrar el culto de adoración al Santo Dios en el día del Señor. Amado Señor, reconocemos en esta mañana que hemos pecado delante de ti. Hemos pecado de pensamiento, nuestros pensamientos han sido perturbados por el pecado. Por esa razón presentamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y pensamientos y los exponemos delante de ti. Tu palabra dice: examíname, oh Dios, escudriñame y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Esto decía el salmista David. Así hoy nos exponemos delante de ti y te decimos: Señor, abre nuestro corazón, examínanos, mira lo que hay dentro de nosotros y ve el camino de perversidad que hay en mí y guíame por el camino de vida eterna. Señor Dios, reconocemos que siendo santificados por la obra de Cristo en la cruz, por la obra del Espíritu Santo reinando en nuestros corazones y por la obra de la palabra de Dios que transforma nuestras vidas, debiéramos ser santos, o somos santos por la obra de Dios, pero debiéramos actuar de manera santa. Sin embargo, el pecado todavía nos domina, aunque no nos gobierne, pero nos dejamos doblegar por el pecado. Y son muchos los pecados y muy graves los pecados contra ti. Porque que un pecador peque es su naturaleza, pero que nosotros los santos pequemos es contra naturaleza. Por eso venimos delante de ti y te decimos: Señor, ten misericordia de nosotros.
Tú conoces que aún estamos en este cuerpo de carne, en este cuerpo de muerte. Y decía el apóstol Pablo: ¿hasta cuándo, Señor? Líbrame de este cuerpo de muerte. Porque este cuerpo, contaminado por el pecado, por los vicios, todavía tiene las tendencias del viejo hombre. Por eso te suplicamos, perdónanos, Señor. Perdónanos por los pensamientos, por las palabras, por las obras. Y te suplicamos que obres de una manera sobrenatural y poderosa en nuestras vidas, transformándonos. Sabemos que venimos a ti a clamar perdón, pero tú eres generoso y no solamente nos das el perdón, sino que también nos das la transformación. Porque primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades. De tal manera que, Señor, así como exponemos nuestro corazón para que conozcas nuestras intenciones, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, también lo exponemos para que por tu palabra, por tu espíritu, por la sangre del Cordero, lo limpies, lo transformes y nos hagas cada día más a la imagen de tu Hijo amado. Padre, con un corazón limpio y con buena conciencia por la obra del Espíritu del Señor, hoy podemos ya venir a adorarte, Señor, a exaltarte y a consagrar nuestra vida a ti. Entonces, Señor, consagramos este culto a ti y clamamos por la presencia y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, que obres en nosotros conforme a tu perfecta voluntad. A ti, Señor, y solo a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Bueno, la palabra de Dios nos guía, nos enseña que hay 6 elementos del culto. Uno de ellos son los cánticos de alabanza, los cánticos congregacionales. La iglesia se reúne para rendir alabanzas al Señor a través del cántico, a través de nuestras canciones. Y el Señor nos da un lineamiento exacto cómo debe ser nuestro canto. Y Él dice que le cantemos himnos, salmos y cánticos espirituales. Y de eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, Señor Dios, hoy recibe nuestro cántico congregacional para que tú seas exaltado a través de estos himnos, de estos salmos y de estos cánticos espirituales que hoy vamos a entonar. Y el primero que vamos a entonar es el himno número 2. Les invito, hermanos, abramos nuestro himnario allí en el himno número 2. Y es un himno precisamente que habla de celebrar a la gloria de Dios, de nuestro Dios trino, que le vemos nuestros cantos. Estamos comenzando el tiempo de Navidad y a veces la Navidad se convierte en otras cosas, en otro tipo de adoración. Sí, está muy bien cantar villancicos. Hoy vamos a cantar uno o dos villancicos o cánticos de exaltación enfocados en la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Pero es bien importante que nos demos cuenta de que lo que el Señor ordena son himnos, salmos y cánticos espirituales. Amado Señor, recibe hoy nuestra adoración. Hoy queremos como iglesia celebrar a tu gloria, contemplar tu gloria, deleitarnos en tu gloria y darte toda la gloria y todo el honor en Cristo Jesús. Cantemos con regocijo al Señor, celebremos su gloria. Su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos y cantemos
canto. Adoremos con corazón sensible al Señor 3 veces santo. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubiloso. Cristo reina soberano, con su gracia nos guía victoriosos, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada. Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Cuán glorioso es adorar a nuestro Señor con himnos, salmos y cánticos espirituales. Y como les estaba diciendo, estamos comenzando el tiempo de Navidad. Y el tiempo de Navidad es un tiempo de exaltación a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, por la encarnación de su Hijo unigénito, el Señor Jesús. Y es uno de los motivos de nuestra adoración. El himno 114 nos habla precisamente de esta adoración al Señor para tiempos de Navidad. Himno 114. Suenen dulces himnos, amado Señor. Hoy queremos que nuestros himnos sean dulces para ti, que nos regocijen a nosotros, pero que también llenen tu trono de la gloria. Y que a través de estos himnos consideremos la teología que tú nos has dado, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Seas tú exaltado, Señor, por querer venir a nosotros, y suene este himno dulce y grato a tu oído, Señor. Que los ángeles los lleven en copas de oro a tu presencia, y que sean para ti olor fragante, en nombre de Jesús. Amén. Suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos gratos al Señor, y óigase el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, así cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Sienta nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria,
iglesia cante gloriosa al Señor, así como los ángeles aquella noche de la Navidad, aquella noche en que el Señor Jesús, siendo Dios, bajó del cielo, se encarnó, se hizo hombre y nació en un pesebre, identificándose con la pobreza de nosotros los hombres. Así los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas. También la iglesia regocíjese cantando en la Navidad, gloria a Dios en las alturas, aleluya. Y vamos a cantar otro himno que es villancico a la vez, el himno 127, en la noche los pastores. Es un himno muy popular que se conoce en medio de las Navidades. En la noche los pastores cantaban al Señor, cantaron, alabaron al Señor. Asimismo hoy vamos a adorar a nuestro Señor, que ya no es un niño, que ahora está sentado a la diestra de Dios, pero cantémosle a Él y recordemos cómo Él vino a la ciudad de Belén, la pequeña entre todas las ciudades de Israel, y allí en un pesebre nació el niño, aquel niño que al crecer, cumplir su ministerio, fue a la cruz para redimirnos. En la noche los pastores cantan. Cantemos al Señor con mucha alegría. En la noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcitos y pastorcitos ya, adorar al niño, adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está, adorar al niño, adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está. Del oriente reyes magos siguen la brillante estrella, quieren ofrecer regalos, traen ricos aguinaldos, magos o venir, magos o llegar, adorar al niño, adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está, adorar al niño, adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está. Con alegre reverencia, en la medianoche buena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan, pueblos o venir, pueblos o llegar, adorar al niño, adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está, adorar al niño, adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está. Muy bien, amén, aleluya. ¿No nos da regocijo este tiempo de Navidad? A veces somos permeados por el pecado, permeados por la mundanalidad, permeados por la crítica que algunas personas tienen en contra de la Navidad. Pero no podemos permitir que esto dañe nuestro corazón de adoración a Dios. Es una realidad que Cristo se encarnó, es una realidad que Cristo vino a nosotros, vino al mundo para darnos salvación. Y así como recordamos gratamente y cada semana recordamos a través de la Santa Cena el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, también debemos recordar su nacimiento y exaltarle a Él por la forma como Él nació. No adoramos una fiesta, no adoramos una tradición, adoramos al Señor Jesús, que se humanó, se hizo hombre para habitar en medio de nosotros, como lo dice la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, de esta misma manera vamos a leer la palabra de Dios con mucha reverencia, y hoy nos corresponde segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, y le invito a mi hermano Mateito para que por favor lea la palabra en favor de todos nosotros. El día del Señor. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo.
En la 2 he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado, y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperen estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. A Él sea la gloria, ahora y para siempre en su iglesia. Amén y amén. Damos gracias a nuestro Señor porque nos ha reunido en esta mañana, y otro de las actividades o de los elementos de nuestro culto es la oración. Y siempre tenemos 3 blancos de oración, 3 objetivos de oración. En primer lugar, oramos por la iglesia. Luego oramos por las iglesias hermanas en diferentes lugares. Intercedemos por nuestros hermanos en otras iglesias. Y también oramos en dedicación de nuestros diezmos y ofrendas. En esta mañana vamos a tomar un tiempo muy especial para orar por la iglesia. Y como todo en el culto, todo en nuestro culto debe ser guiado por la palabra. Nuestras oraciones deben ser guiadas por la palabra. Nuestra oración debe estar fundamentada en la palabra, no en nuestras emociones, no en nuestros pensamientos, sino en qué dice la palabra. Y la palabra de Dios nos ha venido dirigiendo en la oración a partir de la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, de los versículos 9 en adelante. Y hoy nos corresponde orar y meditar en el versículo 11. El Señor dice así: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Amado Dios, en esta mañana nos permitimos venir a tu presencia para clamar por tu iglesia bíblica Ríos de Gracia. Es la iglesia que tú has constituido, es tu iglesia, es tuya, te pertenece a ti. Tú la compraste al precio de tu preciosa sangre. Por ti somos y nos movemos y existimos. Por ti tenemos una esperanza gloriosa. Pero como respuesta a esa esperanza, hoy oramos porque tu palabra nos dice: nunca dejen de ser diligentes. Padre,
E infortunadamente en este mundo del siglo XXI lleno de afanes, de ansiedad, a veces perdemos esa diligencia y nos volvemos inconstantes. Y el que es inconstante no llega a ninguna parte. Pero Señor, tú nos has dado una visión y un destino a lo cual debemos ser constantes. Por eso oramos, amado Dios, para que tú, Señor, pongas en nuestro corazón una diligencia para ser constantes en la fe a la que nos llamaste. Es una preciosísima fe, una fe inquebrantable. Y pedimos, Señor, que cada día tu iglesia sea diligente, cada uno de los santos tenga diligencia, que por tu Espíritu Santo nos des el fruto de la diligencia para ser siervos del Señor. A veces no vemos el modelo de servicio de Cristo, que como hombre, que como Dios se humilló para hacerse hombre, y como hombre tomó la forma de un siervo, de un sirviente de lo más bajo, como lo dice en Filipenses capítulo 2, que él tomó la forma de un doulos, un esclavo, un sirviente del más bajo rango, a tal punto que en la noche del cenáculo él hizo el trabajo más indigno que tenía para la época: inclinarse y lavar los pies de los apóstoles. Y el Señor les dijo: hagan esto con sus hermanos, porque si yo, siendo Señor, les sirvo, cuánto más ustedes deben servir a sus hermanos, porque yo no vine al mundo a ser servido, sino a servir. Y nosotros, como siervos de nuestro Señor Jesucristo, llevando la identidad de Cristo, hemos de ser siervos, siervos decididos, siervos con todo el amor para nuestro Señor. Por favor, amado Espíritu Santo, forma en nosotros un corazón de servicio, de un servicio diligente para ti, Señor. Y que nosotros tengamos un fervor permanente, un fervor que nos conduce a la adoración, que nos conduce a la alabanza, que nos conduce a vivir la vida santa, que nos conduce a la devoción personal, familiar, eclesiástica. Ayúdanos, Señor, para vivir para ti con fervor. Tres cosas que nos habla hoy la palabra en el versículo 11: diligencia, servicio y fervor en el Espíritu. Por favor, forma en nosotros ese carácter de Cristo, para la gloria y alabanza de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. A nuestros hermanos que nos están sintonizando, y que, como dice la palabra, cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros se duelen con él. Hoy queremos hacer una intercesión muy especial, porque algunos hermanos están pasando por diversas pruebas, por dificultades, y las voy a compartir para que todos ustedes, hermanos amados, se comprometan en oración. Vamos a orar, debemos orar por nuestra hermana Noreli. La hermana Noreli en el día de ayer recibió la noticia de que su hijo Felipe había sufrido un grave accidente. Hoy el joven está en el hospital Pablo Tobón Uribe, aquí en Medellín. Está en cuidados intensivos, bajo respirador y toda esta situación, en un grave accidente. Vamos a pedir al Señor por nuestra hermana Noreli y Felipe. Se nos ha reportado que nuestra hermana Cruz, amada Crucecita, y su familia han sido diagnosticados de COVID-19 y deben estar guardando la cuarentena. Como lo saben, la hermana Cruz es una hermana ya de edad avanzada, de tal manera que a pesar de su vigor y ese amor que ella tiene, se ve menguada, se ve mermada. Entonces clamamos al Señor para que la guarde, para que este virus no le haga mal. A don Manuel Guamán, que en esta mañana ya sobre
dentro de una hora, creo, 30 minutos, nuestro amado hermano Manuel Guamán será intervenido quirúrgicamente. Él ha sufrido del COVID-19, ha estado intubado y ahora le van a hacer una traqueotomía. Esto es un procedimiento para contribuir a su respiración. Entonces, clamamos por don Manuel Guamán, su familia, la hermana María Bastidas y toda la familia Guamán Bastidas. También por nuestra hermana amada Carmen, su esposo Luis Alfonso, por nuestra hermana Rita y su esposo Jorge, de la comunidad Quichua en Medellín. Están ya, bueno, saliendo del COVID-19, que el Señor los siga restaurando. Una familia allegada a nosotros, la familia Alzate Vargas, está también, oramos por ellos. Algunos han sido diagnosticados con COVID-19. Doña Ligia debe viajar a España, entonces clamamos al Señor para que Él la guarde, sea Él gobernando su vida. A su familia que está en Canarias, que también reciba la gracia del Señor allí. También oramos por nuestro hermano Tomás de Arco, dilecto, querido hermano que ha predicado en este púlpito, hombre de la palabra de Dios. Está pasando por dificultades, por circunstancias difíciles, está pasando una prueba bastante difícil. Oramos para que el Señor lo sostenga y lo levante. Oramos por la hermana doña María y su señor padre. Ella debió viajar a la ciudad de Villavicencio. Su padre está sufriendo un derrame cerebral, es un hombre de avanzada edad. Entonces, que el Señor le conceda a él la salvación y la vida eterna, y a nuestra hermana María la fortaleza para afrontar esta situación. ¿Sabemos algo de ella, hermano Mauricio? Por favor, si nos reportas. Pues mi abuelo lo tiene en cuidados intensivos. Sigue en cuidados intensivos. Para ellos medio evolucionando poco a poco. Es buena la noticia, hay recuperación, gloria a Dios por eso. Bueno, otro motivo de oración por don Ángel y doña Pierina en Ecuador. Por allí vivía la hermana Marce Narváez, entonces oramos por ella también, por Ángel y Pierina en Ecuador, para que su situación se estabilice, para que su relación matrimonial sea gobernada por Cristo, para que el Señor Jesucristo venga a sus vidas y les transforme. Amado Señor, en esta mañana oramos, intercedemos por tu pueblo, intercedemos los unos por los otros, como tú nos enseñas en tu palabra, y oramos por nuestra hermana Noreli, la situación que está viviendo con su hijo Felipe. Clamamos para que tú tomes gobierno, control allí en el hospital Pablo Tobón Uribe, y dirijas a los médicos y todos estos instrumentos que están contribuyendo a su vida, para que, Señor, tú obres de una manera gloriosa y soberana. Y estamos aquí, Señor, clamando para que tú nos fortalezcas en medio de esta prueba, muy especialmente a nuestra hermana Noreli. Y oramos también para que su esposo Alexander, que tiene hoy un viaje desde Buenaventura para Medellín, pueda venir en paz, en calma, y tú le guíes. Señor, oramos por la hermana Cruz y su familia, para que este virus del COVID que ha contagiado a esta familia, Señor, tú gobiernes, tomes control sobre ello y traigas tu pronta salud a sus vidas. Oramos por don Manuel, para que estés tú, tu mano poderosa, haciendo la cirugía de su intervención en la tráquea, esta traqueotomía. Padre, que sea algo que contribuye a su salud, a su revitalización de sus pulmones. Oramos por su familia para que sea fortalecida en el nombre de Jesús, su esposa la hermana María, sus hijos, que tú les fortalezcas, que no tengan temor alguno, sino que crean en el Señor y puedan disfrutar de la gloria de Cristo en este asunto. Oramos por la familia Alzate Vargas, para que tú tomes control de sus vidas, les bendigas, muy especialmente a doña Ligia, que debe viajar. Padre, que ella sea guardada conforme a tu buena voluntad, y sobre todo que ella abrace la fe en Cristo y reciba la salvación y la vida eterna. Oramos por el hermano Tomás, amado hermano, en la fe, que seas tú, Señor, sosteniéndole con la diestra de tu justicia y haciéndole pasar victorioso por el fuego y por el agua,
porque sabemos que tú nos has dado la promesa que tú irás con nosotros, tú estás acompañando a nuestro hermano Tomás y le sacarás en victoria. Y como hemos orado, como hemos visto en la palabra, y tú lo has hecho con tus siervos, no solamente con el apóstol Pedro, sino con tus siervos, porque siempre desfallecemos, siempre nos quebrantamos, pero tú, Señor, nos sacas adelante. Eres tú el que nos perdonas y nos restauras así. De esta manera oramos por nuestro hermano Tomás y su familia. Oramos por la hermana María allí en Villavicencio y su señor padre, el abuelo de nuestro hermano Mauricio, para que tú le bendigas. Oramos por Ángel y Pierina en Ecuador, para que tú tomes control sobre este hogar y tu gracia sea sobre ellos. Oramos por nuestra hermana Marce Narváez, por su esposo Giovanni, por sus hijos, por Andrés, por sus 2 hijas, y que tú bendigas esta familia allí en Ecuador. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú respondes a nuestras oraciones. Sí, aquí, hermana María Dulce Moreno, estamos orando por tu padre, que el Señor bendiga tu vida y te sostenga allí en Villavicencio. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Y le voy a pedir el favor a mi compañero, consiervo, diácono Mauricio, que te acerques un poco para acá, y te ruego que hagas una oración especial por la Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios en la ciudad de Cali. Unos hermanos muy especiales. El Señor me dio el privilegio de predicar en su púlpito en cierta ocasión, pero oramos por estos hermanos, por el pastor Jaime Cardoso, su familia y todos los congregados ahí. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias y en tus manos colocamos nuestra hermana iglesia Ciudad de Dios en la ciudad de Cali, para que tú seas bendiciendo, Señor, en especial a sus pastores, a toda la congregación. Hermano Jaime Cardoso. El hermano Jaime Cardoso, y que seas asistiéndole en cada situación que se venga en sus vidas, Señor, para que siga sustentando esta grey maravillosa en la cual ha abierto los brazos para que nuestro pastor comparta allí con todos, y ha sido bien recibido, Señor, porque así es tu pueblo, Señor, así es la hermandad entre tus hijos, en que día a día sean fortalecidos en la fe, y también, Señor, para que ellos avancen en el reino de Dios y su justicia, y sabiendo que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Seas tú impartiéndole esa bendición, esa gracia sobre gracia en sus vidas, y llenándolos, Señor, de fortaleza, sabiduría, por todo lo que se ha de venir, Señor. Seas tú guardándoles su corazón y librando a nuestra amada iglesia también de tentaciones, de la cizaña que muchas veces entra a nuestras iglesias y que quiere dividir. Seas tú guardando, bendito Dios, nuestra hermana iglesia Ciudad de Dios. En Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Damos gracias al Señor por nuestras iglesias hermanas, son muchas, y cada domingo tomamos un tiempo en el Señor para poder orar por ellos. Bueno, mis amados hermanos, ahora tenemos un tiempo muy especial, que es el tiempo de dar generosamente para el Señor. Es un principio de la palabra de Dios, el dar, el sembrar. No lo hacemos por codicia, no lo hacemos por necesidad, y lo hacemos con alegría y sencillez de corazón. Pero, ¿qué se hace ese dinero que nosotros ofrendamos? La semana anterior el Señor nos dio la oportunidad de poder rendir cuentas a la iglesia acerca de todos los ingresos de todo el año, de poder presentar el cuadro de presupuesto de ingresos y gastos, el análisis financiero de este año de pandemia, y vimos cómo la mano del Señor fue maravillosa y gloriosa sobre nosotros, y suplió cada una de las necesidades de la iglesia conforme a sus riquezas gloriosas. Y como iglesia debemos tener el fundamento bíblico de por qué dar, de por qué diezmar, de por qué honrar al Señor con nuestros bienes y riquezas. El versículo hemos venido estudiando en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 en adelante, acerca de uno de los elementos por los cuales damos para la obra del Señor, y es para la manutención de los ministros del culto, no solamente del pastor. Nuestra iglesia hasta el momento cuenta solamente con este siervo, con el pastor,
y los otros hermanos que colaboran de una manera decidida, que trabajan, aún nuestro hermano Mauricio, en la predicación, en la enseñanza, lo hacen de una manera altruista, sin cobrar, y eso está bien, pero llegará el momento en que la iglesia debe tener pluralidad pastoral y la iglesia debe sufragar los gastos de los pastores, de los siervos. Si la iglesia va creciendo y necesita una secretaria, debemos pagar por la secretaria, el contador, todas estas cosas. Debemos ser justos pagando al obrero del Señor. Y la palabra dice allí en el capítulo 9, versículo 7 de 1 de los Corintios: ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida de un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Uno de los elementos por los cuales la iglesia debe dar y ofrendar es porque el Señor ordena que la iglesia sostenga a los ministros de culto, que la iglesia debe sostener al pastor. El pastor es un siervo que, como un buey, trabaja, y a veces es un trabajo muy arduo, es un trabajo hasta la noche, hasta la madrugada, y esos somos los siervos del Señor. Estamos expuestos, dispuestos para servir al Señor a la hora que sea. Pero también el buey necesita comer pasto, y el soldado necesita tener ganancias para llevar a su familia, y el pastor también necesita sostener su casa. El pastor de ovejas, por eso toma de la leche y puede suplirse, y motila a las ovejitas y saca la lana y la vende. Entonces el Señor ha determinado que la iglesia debe sostener al pastor. ¿Para qué? Para que el pastor se dedique sosegadamente a su oficio espiritual, que es dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. Cuando un pastor no tiene todo el tiempo para dedicarse al Señor, la iglesia tiene dificultades, porque no tiene la palabra en lo absoluto, en la perfección, sino que hay debilidad para la predicación. Preparar una predicación demora mucho. Necesitamos también orar por los hermanos, atender las diferentes situaciones que debemos atender. Entonces, hermanos, esa es una de las razones por las cuales la iglesia debe ofrendar. Tomar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y clamar al Señor para que sea Él multiplicándola en sus vidas y en la iglesia, para nuestra responsabilidad en la administración de pagar, de dar emolumento al siervo del culto. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has permitido una iglesia donde tú has puesto un pastor, un siervo, un ministro de culto. Entonces oramos, Señor, para que en tu gracia concedas que los diezmos, las ofrendas, sean suficientes para pagar todo gasto del culto, el arrendamiento, los servicios, los elementos que necesitamos, pero también poder dar al pastor recompensa por su trabajo. Aunque no lo merecemos, te ha placido suplirnos en nuestras necesidades a través de la iglesia. Bendice a cada hermano que con fe siembra en el reino de Dios para la extensión de la palabra, del evangelio, y que el reino de Dios avance en esta tierra. En el nombre de Jesús ponemos esta ofrenda delante de ti, y que seas tú multiplicándola con gracia y amor en cada vida, en cada hermano. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, y a quienes son siendo miembros de la iglesia, les invitamos a que pueden hacer su consignación de manera libre y voluntaria. Y ya ustedes saben, la tesorería de la iglesia ha pasado la información, entonces pueden consignar allí para que se suplan las necesidades de la iglesia. Muy bien, hermanos. También vamos a dar nuestro inicio a la santa palabra del Señor. Entonces les invito al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y versículo 1 al 18.
Pasamos ya a la palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Este es el sermón correspondiente al día del Señor, 13 de diciembre de 2020. Y basados en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, hoy contemplaremos el sermón titulado Jesús es Dios engendrado en carne para engendrar hijos en el Espíritu. Oremos, hermanos, para recibir la palabra de Dios. Amado Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor, que te has manifestado de manera gloriosa en nuestras vidas. En esta mañana nos acercamos confiadamente a ti para escuchar tu santa palabra y suplicamos que el Espíritu Santo nos hable hoy por la palabra de Dios y obre una transformación radical en nuestras vidas. Que los creyentes amemos más a Cristo, que los creyentes seamos transformados más a la imagen de Cristo, que amemos más la palabra. Pero también oramos por aquellos que aún no han creído, porque tu palabra dice que por la predicación del Evangelio conocerán a Cristo y serán salvados. Y por supuesto he de orar por mí, tu siervo, Señor. Porque si la predicación del Evangelio edifica la iglesia y convierte al pecador, yo no puedo desperdiciar mi tiempo en habladurías humanas, en genealogías interminables que nada tienen que ver, en teologías de humana naturaleza. Como siervo tuyo debo ir a la palabra y enseñar la teología bíblica, el conocimiento del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Por el Espíritu Santo de Dios te suplico me dirijas en esta honrosa y gloriosa labor de la cual no soy digno, ni soy apto, pero que a ti, Señor, por tu gracia me has preparado, por tu gracia has revelado tu palabra, has iluminado tu palabra para que hoy se predique y penetre en los corazones de los hombres. Todo esto te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos comenzando la temporada navideña, ¿no? Desde aquí en Medellín, para los que viven en el extranjero, comienza a las 12 de la noche o a las 0 horas del 1 de diciembre con algo que se llama la alborada,
y es una explosión de pólvora, de juegos pirotécnicos desordenada, en fin, pero bueno, es como la forma de decir, comienza diciembre, comienza Navidad, luego viene la noche de las velitas, luego la novena de aguinaldos, hasta que llega al fin el 24, el 25 y se celebra la famosa Navidad. Entonces no es solamente un día de celebración de Navidad, sino es la temporada navideña. Y algo que me llama la atención y que me gusta de la temporada navideña es que es un tiempo de regocijo, es un tiempo de ilusión. Esto me ha inquietado del corazón. Todos los meses del año son como normales, como bajita y todo, pero llega diciembre y hay algo especial en el corazón de las gentes. Hay familiaridad, todo se torna en familia y las emociones quieren como ir al hogar y tener ese tiempo de familia y darle regalitos a los hijos y todos estar alrededor del pesebre y la Navidad y todas estas tradiciones que, bueno, son lindas, sin hablar de los buñuelos y la natilla, ¿no? Cosa rica. Es un tiempo en que la gente se vuelve más afable, hay un espíritu afable en la gente se vuelve más generosa. Y ahora que aquí que estamos en Colombia, en un país lleno de violencia, la gente se vuelve hasta más tolerante. A mí me causa curiosidad que por ahí el 16, el 15 de diciembre, los grupos armados hacen un anuncio público de que van a cesar los ataques, que van a deponer las armas hasta el 6 o 7 de enero, ¿no? Como el tiempo de Navidad. Es algo que me causa curiosidad porque la gente se torna tolerante. Es un tiempo muy bonito, es un tiempo en que parece que el sol brilla de una manera diferente. En diciembre me levanto y veo esas mañanas tan hermosas, el sol radiante, me parece muy bonito. La ciudad se viste de luces, ¿no? Uno sale al centro y están los alumbrados, pero en las casas también se ponen luces en la fachada. Las casas se adornan con mucho esmero y hay un ambiente que es diferente al resto del año. Y la pregunta es, ¿y por qué la Navidad es así? ¿Qué tiene de raro este tiempo? Hay 11 meses en que vivimos como en presión y llega el mes de diciembre y las cosas cambian. ¿Qué tiene esto? ¿Es una simple influencia emocional? ¿Es una influencia comercial? ¿Es una influencia religiosa? Yo me he preguntado esto. ¿Será que Dios tiene que ver algo en esto? Y a mí la realidad me parece que sí. Porque Dios es el Señor de los tiempos. Dios gobierna los corazones de los hombres. Y Dios es el único que puede determinar que un corazón se doblegue, así sea solamente por el tiempo de la Navidad, y tenga unas expresiones de familiaridad, de afabilidad, de tolerancia. Hay algo especial en la Navidad. Se respira un ambiente muy especial. Pero ¿saben algo? También me causa curiosidad que hay personas que tienen una perspectiva diferente de la Navidad. Rechazan la Navidad, no les gusta este tiempo de Navidad. Yo he conocido varias personas, de hecho, hasta hace algún tiempo yo era indiferente a la Navidad, a veces hasta me molestaba la Navidad porque era el tiempo en que más tenía que trabajar y era un tiempo en que estaba más expuesto a las cosas del mundo. Y hay personas que miran la Navidad con otra forma, aborrecen, rechazan la Navidad porque es un tiempo de excesivo mercantilismo, es un tiempo de comercio. Entonces dicen que pereza la Navidad, todos los precios suben, las cosas se vuelven más caras, yo tengo que gastar más plata, dar regalos que no sé por qué tengo que dar. Y qué decir de las congestiones. Esta semana tuve que ir al centro a hacer unas diligencias y resulta que ese centro congestionado, buses, carros, pitos por todo lado, gritos, los que venden las velitas, los que venden de todo. Entonces hay gente que no le gusta las congestiones en el comercio, el incremento de compromisos sociales, ¿no? Ahí vienen las invitaciones, que vamos a ir a la casa de mi mamá, que vamos a ir a la casa de mi suegra. Qué tremendo eso. Entonces esto hace que algunas personas rechacen o tengan un rechazo hacia la Navidad. Ahora,
En la fe cristiana también se encuentran opiniones divididas sobre la Navidad. Unos cristianos nos alegramos y celebramos la Navidad con gozo, con regocijo. Participamos de las diferentes actividades, adornamos en alguna forma nuestra casa, nuestro templo. Y también preparamos comidas especiales, intercambiamos regalos. Hay cosas muy bonitas que celebramos y disfrutamos, un grupo de cristianos. Pero hay otro grupo de cristianos que se abstienen. Ellos aseguran que la Navidad es una fiesta pagana, que es adoración a ídolos, que es una idolatría, que celebrar la Navidad es pecado. Aborrecen a los hermanos que celebramos la Navidad y nos lanzan pullas y nos maldicen y nos enjuician porque celebramos la Navidad. Y algo que me causa curiosidad es que no tienen un corazón puro, un corazón de amor a Cristo, un corazón como lo manda la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No, ellos odian al prójimo y ellos se creen superiores a otros. Porque yo no celebro la Navidad, yo sí soy fiel al Señor, yo no soy idólatra. Y se ve una arrogancia, un orgullo allí que a mí me parece que es verdaderamente contrario a lo que ellos están predicando. ¿Cierto? Ellos hablan de idolatría, es que esos son unos idólatras, pero la realidad es que ellos tienen idolatría hacia sí mismos, se creen superiores a los demás. Entonces, esto me ha causado cierta curiosidad. ¿Por qué dentro de la fe cristiana también existe ese dilema, esas opiniones divididas? Algunos hermanos en la iglesia y fuera de la iglesia, amigos, conciertos, me han preguntado: ¿y cuál es la posición de ustedes sobre la Navidad? Incluso aquí hemos tenido invitados que han venido de invitados y de pronto ven las decoraciones y cantamos villancicos y se enojan, como que no quieren tener nada que ver con esos que celebran la Navidad. Entonces nos preguntan: ¿cuál es la posición de ustedes acerca de la Navidad? Hay gente que nos pregunta, hermanos en la fe, pues que están en ese dilema, me preguntan: pastor, ¿está bien o está mal celebrar la Navidad? ¿Es lícito o no es lícito celebrarla? ¿Qué nos dice usted? Porque la gente anda averiguando, a ver, ¿qué dicen acerca de la Navidad? ¿Por qué sucede esto? Pues hermanos, es que generalmente entre cristianos y no cristianos, el énfasis de la Navidad son las diferentes actividades y tradiciones. El arbolito, la decoración, las velitas, los regalitos, la cena familiar, todo eso es el centro de la actividad, hacer un pesebre. Pero casi nadie, son muy pocos quienes se fijan en el significado y la importancia de lo que es la Navidad. Y la pregunta no debe partir de si está bien o está mal celebrar la Navidad, porque este es el dilema del Edén. ¿Está bien o está mal? Desde que el hombre cayó en pecado, tiene que discernir entre el bien y el mal. Nosotros como hijos de Dios, cristianos, reformados por la gracia del Señor, no nos preguntamos si la Navidad es buena o mala, si hay que celebrarla o no celebrarla, sino si la Navidad y su celebración glorifica o no glorifica al Señor. Si es la Navidad bíblica o no. Si el Señor Jesús es el centro de nuestra celebración navideña. Esa es la pregunta que nos debemos formular. Y ese tema es el que vamos a hablar hoy. El término de Navidad en español procede del vocablo latino nativitas, que traducido al castellano viene a ser natividad y luego Navidad. Y este término se refiere única y exclusivamente al nacimiento sobrenatural, al nacimiento virginal, a la inmaculada concepción, no de María como celebraron el 8 de diciembre, sino a la inmaculada concepción de nuestro Señor Jesucristo. Algo maravilloso, el evento más maravilloso que ha podido contemplar el hombre.
el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y específicamente la encarnación de Jesucristo. Eso significa Navidad. Algunas personas dicen es que la Navidad es pagana, el dios Tamuz, o el dios no sé qué, y la diosa fulana, y entonces también tuvieron hijo, y el 25 de diciembre es el solsticio. Pues hermanos, nada tiene que ver la palabra Navidad, ni la celebración navideña, porque entre otras cosas dicen, no, es que la celebración de la Navidad es pagana porque procede de la Iglesia Católica. ¿Saben que no, hermano? Desde ya el segundo siglo, nuestros hermanos en la iglesia del segundo siglo se dieron a la tarea de celebrar la Navidad. No es que el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. Bueno, eso no lo sabemos. Pudo haber nacido como no pudo haber nacido. En esa época todavía no se medían los tiempos como se miden hoy. Entonces no sabemos si nació el 25 de diciembre, pero tampoco sabemos si sí nació el 25 de diciembre. Eso nadie lo puede decir, solamente el Señor. El Señor no lo dejó registrado para que también nosotros hagamos glorifiquemos el día. Nosotros no debemos glorificar el día, debemos glorificar al Señor, que estableció el día en que Él se encarnó. Entonces, no es cierto que Navidad tenga que ver con otro Dios. La palabra Navidad, natividad, nativitas, tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo y no con ningún otro Dios. Es falso que otros dioses hayan nacido un 25 de diciembre, eso es falso. Esas son cuestiones que históricamente tampoco se puede sostener. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que comenzar por mirar qué significa la Navidad. El nacimiento o advenimiento o encarnación, y lo voy a poner los términos trocados, porque dicen, no, es que el pastor está tergiversando todo. No, mire, la encarnación o advenimiento. Yo no sé si ustedes han escuchado la palabra adviento. Es que lo que pasa es que a veces hay algunos términos que por ser usados por la religión tradicional romana, entonces se convierten como en enemigos nuestros, ¿sí? Adviento. Adviento, esos son los católicos. No, hermano, la palabra adviento significa advenimiento o venida del Señor Jesús. No le pongamos pimienta a lo que no lo necesita, hermanos. La palabra, la encarnación o advenimiento o nacimiento del Señor Jesús se enmarca en una de las más importantes doctrinas de la Biblia, conocida como la humanidad de Cristo. Nosotros no podemos hablar de la humanidad del Señor, no podemos hablar de la crucifixión del Señor sin hablar, excluyendo la encarnación o natividad o Navidad. En otras palabras, hermanos, si no hubiera habido Navidad, no hubiera habido cruz. Y si no hubiera habido cruz, no hubiera habido redención. Para que el Señor Jesucristo nos pudiera redimir, Él tenía que hacerse hombre, venir en cuerpo de carne, encarnarse, como lo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, como está escrito en toda la palabra de Dios. Entonces, la Navidad forma parte de lo que nosotros conocemos como la doctrina de la encarnación de Cristo, o la doctrina de la humanidad de Cristo, o la doctrina, vamos en ascenso, de las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Entonces, de eso es de lo que se trata la Navidad. Y considero que quienes tildan de idolatría y mundanalidad a la Navidad, diciendo que no está en la Biblia, que esto es idolatría, en realidad están negando la fe, están negando los principios teológicos de la fe bíblica, de la fe cristiana y especialmente de la fe de la Reforma, o sea, de la fe del pueblo que volvió a la Escritura. En el pasaje que hoy estudiamos, el Espíritu Santo nos revela que Jesús es Dios y que siendo Dios se encarnó, se hizo carne,
nació en medio de los hombres. Esto es la Navidad. Y Dios se hizo hombre y como hombre derramó su gracia divina entregándose como sacrificio sustitutivo para redimir a los pecadores escogidos para salvación. Y vamos a contemplar de manera fugaz y enfocados en el significado de la Navidad, la doctrina de la encarnación. Miren, hermanos, para estudiar la doctrina de la humanidad de Cristo, la doctrina de la encarnación, necesitaríamos por lo menos un año de estudio teológico formal, cada semana 1 hora o hora y media. Hoy lo vamos a tocar de manera fugaz y vamos a contemplar 3 aspectos de la doctrina de la encarnación contemplados o contenidos en este pasaje. Y en primer lugar vamos a ver la deidad de Jesús. El texto nos habla de la deidad de Jesús, pero también nos habla de la encarnación de Jesús y también nos habla de la gracia de Jesús. 3 ideas que nos expresa el Espíritu Santo, el autor sagrado de este texto, para enseñarnos que Jesús es Dios engendrado en carne para engendrar hijos en el Espíritu. Y ese es el título del sermón de hoy y esos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Lo vamos a repetir. Jesús es Dios engendrado en carne para engendrar hijos en el Espíritu. Y los 3 puntos que vamos a mirar hoy son, primero, la deidad de Jesús, segundo, la encarnación de Jesús y tercero, la gracia de Jesús. Vayamos pues a contemplar el primer punto, la deidad de Jesús. La palabra de Dios, no solamente en este texto, sino en muchos textos de la Biblia, de la revelación de Dios, nos habla de que Jesús es Dios. Y dice así: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan dio testimonio de Él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Bueno, pues hermanos, aquí la palabra nos dice en 3 oportunidades que Jesús es Dios. Una de las doctrinas bíblicas más atacadas a través de toda la historia de la iglesia, toda la historia de la cristiandad, es la doctrina de la deidad de Cristo, que a su vez pretende destruir la doctrina de la Trinidad. Todo aquel que ataca la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo quiere destruir la doctrina de la Trinidad. Al diablo no le gusta que Dios sea trino, no le gusta, y por esa razón ataca la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la deidad de Cristo. Pero en el texto que estudiamos, y no es el único, la Biblia nos habla de en muchos otros textos de ello. El Espíritu Santo nos revela que Jesús es Dios en la persona de Jesús. Esto no es un postulado teológico, esto no es un postulado doctrinal de los hombres, esto no es un dogma que creó la iglesia. No, esta es la revelación de la palabra de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo nos revela. ¿Y por qué Jesús es Dios? Bueno, este texto nos muestra que Jesús es Dios porque posee los mismos atributos del Padre Dios, de Jehová Dios, de Yahvé Dios y del Espíritu Santo. Vamos a ver varios de ellos que encontramos en el texto. Quizás se me han pasado 1 o 2. Perdonarán ustedes, le perdonará el Señor. Pero los que resalto son los siguientes. En primer lugar, allí al ver en el principio ya existía el verbo, nos habla de la preexistencia de Cristo.
antes de la creación. ¿Y qué existía antes de la creación? Solamente Dios. No existía nada más, porque todo fue creado por Dios. Entonces el Señor Jesús no es un ser creado en la creación, ni previo a la creación. Jesús es eterno, preexistente a la creación. Pero no solamente el texto nos habla de que Jesús es preexistente, también el texto nos habla de que Él estaba cara a cara frente a Dios. El Verbo estaba con Dios. El Verbo estaba con Dios. Jesús, Dios, estaba con Dios. Y no puede ser que Jesús, que Dios estaba con Dios allí, una sola persona. No, tienen que haber dos personas. Allí nos muestra dos personas. Jesús, que estaba con Dios, y Dios, que estaba con Jesús. Pero la idea que nos muestra el texto es una idea de estar frente a frente, cara a cara. El Hijo y el Padre estaban cara a cara en perfecta y estrecha comunión eterna. Por lo tanto, Jesús no podía no ser Dios. Porque el Señor mismo dice en su palabra que ¿quién podrá ver a Dios y resistir? El que llegue a ver a Dios así es destruido. Pero Jesús y Dios el Padre estaban frente a frente. Esto implica que Él es Dios. Ahora, también el texto nos dice que todo llegó a existir porque Él lo creó. El Señor Jesús es Dios creador. Por Él y en Él existen todas las cosas. Y nada de lo que existe existiera si Él no lo hubiera creado. Es porque Él creó todo, porque existe. Si Él no lo hubiera creado, nada existiría. Entonces, el Señor Jesús es Dios, co-creador con el Padre y co-creador con el Espíritu Santo. Ahora, también el Señor dice que Él es la vida. En Él estaba la vida y también la luz de la humanidad, y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las tinieblas siempre, o las tinieblas desde la creación o desde la caída, en capítulo 3 de Génesis, han estado allí procurando destruir la luz, ocultar la luz. De hecho, luego dice, la luz vino al mundo y el mundo despreció la luz. Y luego en capítulo 3 nos lo repite. Esta luz ha venido al mundo, y el mundo prefiere las tinieblas a la luz. Siempre el enemigo está atacando a la luz, pero el Señor dice que la luz prevalece sobre las tinieblas. Las tinieblas no han podido contra la luz. Esto nos habla de un Jesús, Dios victorioso. Victorioso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios victorioso. Nada ni nadie les puede vencer. Ahora, esto nos muestra también que Jesús es amor. Todo esto nos habla de Jesús es amor. Porque en el principio existía ya el Señor, pero este Señor que estaba en el principio, vino al mundo. ¿Y a qué vino al mundo? A identificarse con los hombres. Esto es el mayor acto de amor. A través de estas virtudes de Cristo podemos ver que definitivamente Jesús es Dios. Jesús es el verbo de Dios, también dice allí. Él es el verbo. Él es el verbo. Entonces, ¿qué significa eso del verbo? Jesús es el pensamiento de Dios llevado a la acción. En una frase, ¿qué es el verbo? El verbo es la acción, ¿sí? El verbo caminar, el verbo leer, el verbo predicar, son acciones. Cuando allí dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y el apóstol Juan habla muchas veces del verbo, no solamente aquí, hay otros textos que nos habla del verbo.
Ese verbo implica la acción de Dios. El apóstol Juan conocía tan estrechamente, tan íntimamente al Señor Jesús, que él pudo darle este nombre de el Verbo. El Espíritu Santo le inspira al apóstol Pablo que Jesús es el Verbo, o sea, Jesús es la acción de Dios, es el pensamiento de Dios llevado a la acción. Mirado de otra forma, Jesús es Dios, quien es la persona de Dios que ejecuta el pensamiento de Dios, el pensamiento del Dios Trino. Jesús ha estado en la intimidad eterna con Dios el Padre, y Él, el Señor Jesús, conoce perfectamente al Padre. Por tanto, el Verbo Jesús ejecuta la voluntad de Dios el Padre perfectamente. ¿Quién ha hecho la voluntad de Dios el Padre? Solamente Jesús, el Hijo, el Verbo hecho carne. Todo lo que hace Jesús, Dios, es perfecto. Dentro de ello la encarnación, la nativitas. Tenemos que agradecer a Dios y glorificarle por el privilegio que tenemos de conocer personalmente a Jesús a través de la palabra de Dios. Y de conocer a Dios a través del Señor Jesús. El Señor Jesús nos revela la plenitud de la deidad. Cristo, el Señor, se ha revelado a nosotros y nos ha dado a conocer al Padre. Y esto ha de producir en nosotros, en primer lugar, un gran gozo. Porque somos los más privilegiados de todo el mundo. Conocer personalmente a Dios y relacionarnos personalmente con Dios. Esto debe producir en nosotros un gran gozo. Pero no solamente un gran gozo, sino también una gran confianza. Porque al conocer al Señor Jesús como Dios, podemos confiar en Él. Podemos descansar en Él. Amén. La Navidad, al contrario de lo que sucede, debe concentrarse en el reconocimiento del Señor Jesús como Dios. Porque eso fue lo que sucedió en la primera Navidad. En la primera Navidad, según el Evangelio según San Lucas, vinieron los ángeles y evidenciaron, revelaron que Jesús es Dios. Desde la misma anunciación se revela que Jesús es Dios. En el Magnificat, que lo estábamos meditando el miércoles pasado, se revela que Jesús es Dios. Cuando el Señor Jesús hace la entrada en el mundo, dice: de repente apareció una multitud de ángeles. Lucas 2:13. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Entonces esto nos habla de que los ángeles rindieron alabanza a Dios en la persona de Jesús encarnado. Y eso es la Navidad. Debemos reconocer a Dios como Señor y como Salvador. Debe ser un tiempo de suprema exaltación a Él. También la Navidad debe revelar al mundo que Jesús es Dios. No es un asunto de hacer fiestitas y de decorar, sino debe revelar al mundo que Jesús es Dios. Dios todopoderoso, Dios justo, Dios santo, Dios amoroso. Y por esa razón, la Navidad debe ser un tiempo de adoración y de obediencia al Señor Jesús. La Navidad no es solamente un tiempo de cositas bonitas y de tradiciones y de actividades. La principal actividad de los creyentes en el tiempo de Navidad es la adoración y la obediencia al Señor Jesús. Y aquí nos surge una pregunta: ¿quién es Dios en Navidad? ¿A quién se está celebrando en la Navidad? Bueno, en el mundo sabemos que la Navidad se celebra a un muñequito en un pesebre, a un viejito barbudo que lo llaman Papá No Es. ¿Cómo? Sí, Papá No Es. Él no es papá, definitivamente. Entonces, hermanos, ¿quién es Dios en la Navidad? ¿Los regalos? ¿La tarjeta de crédito? ¿El consumismo? ¿Quién es Dios en la Navidad? Pero más aún,
¿Quién es Dios en tu Navidad, cristiano? ¿Quién ocupa el lugar de Dios en tu Navidad? El asunto no es si celebras o no celebras la Navidad. Si no celebras la Navidad, ¿quién es Dios para ti? ¿Por qué no celebras la Navidad? Debiéramos celebrarla todos los días de nuestra vida. Pero si aborreces la Navidad, si rechazas la Navidad, si maldices la Navidad, estás maldiciendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si dices, la Navidad no es del diablo, si dices, la Navidad no es bíblica, estás negando la palabra de Dios, estás blasfemando. ¿Quién es Dios en tu Navidad, cristiano? ¿Tu familia? ¿Tus vacaciones? ¿Las actividades? Y esto nos debe llevar a reflexionar una vez más. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Cristo para ti? Este primer punto nos ha de llevar al segundo, la encarnación de Jesús. Versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y pasamos del 9 al 11. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Dios, en la persona del Señor Jesús, el Hijo, se encarnó. Siendo Dios, se hizo hombre. Tomó la forma de los hombres. Esta es una gran verdad que, a pesar de ser inexplicable, ¿alguien me puede explicar la encarnación de Jesús? ¿Cómo es que una mujer, sin que un hombre la preñe, resulta preñada? Virgen, pero preñada. Explíquenme eso. Pertenece a la gloria de Dios. Pertenece a la sabiduría de Dios. Pero eso es lo de menos. Esa es la acción. Hermanos, pero veamos la intención. ¿Cómo puede ser que Dios se hace hombre? Inexplicable. Esto es lo glorioso. Dios se hizo hombre. Y esta es una gran verdad, que es el fundamento del Evangelio. Todo el que cree en el Evangelio cree que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para morir por los hombres. Pero para morir tenía que nacer. Entonces debemos honrar toda la historia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos comprender que el pecado original del hombre, ¿se acuerdan del pecado original del hombre? Capítulo 3 de Génesis. ¿Cuál fue el pecado original del hombre? ¿Que se comió una manzanita? No, hermanos. El pecado original del hombre consistió en que el hombre quiso ser Dios. Que el hombre quiso derrocar a Dios. La serpiente le dijo: no es cierto lo que les dice Dios. Dios está mintiendo. Dios es mentiroso. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a ser como Dios. O sea, ustedes van a ser un Dios. Y si ustedes van a ser un Dios, ¿para qué necesitan a Dios? Dejen a Dios, sáquenlo de su trono y siéntense ustedes en su trono. Cada vez que nosotros estamos pecando, hermanos, estamos diciéndole a Dios: Dios, yo no quiero que tú seas mi Dios. Bájate de tu trono, que yo me quiero sentar en tu trono. Eso es lo que fue el pecado original. El hombre quiso ser Dios. Y desde entonces, desde nuestros padres Adán y Eva, los hombres, todos los hombres, hemos jugado a ser Dios. Pero siempre fracasamos en ese intento, porque todas las cosas en nuestro pecado nos salen mal. Que el hombre en su insignificancia quiera ser Dios, pues es natural a su pecado. Lo verdaderamente extraordinario, hermanos, es que Dios quisiera rebajarse a ser hombre. Dios bajó desde el cielo, se humilló a ser como uno de nosotros. Él abandonó su posición gloriosa. Él se despojó de su majestad, de su grandeza. La encarnación de Cristo es un
estado de la humillación de Dios. La encarnación del Señor Jesucristo significa que Él se humilló, se rebajó a ser como nosotros. Él vino al mundo. Siendo Dios, Espíritu eterno, Él vino al mundo. ¿Y cómo vino al mundo? En forma de hombre, encarnándose en forma de carne. ¿Y cómo tomó la forma de la carne? Hermanos, naciendo de una mujer por el Espíritu Santo, como lo expresa el Evangelio de Lucas. ¿Y cuándo sucedió eso? En la Nativitas, en la Navidad, la primera Navidad. Y esto es lo que significa Navidad. Jesús, Dios, es encarnado y venido al mundo, nacido como un hombre. Jesús, teniendo la identidad de Dios, abandonó su identidad de Dios para hacer o tener identidad con nosotros, para darnos su identidad. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, se identificó con nosotros. Por eso también su nombre, uno de sus gloriosos nombres en la Biblia, es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios que tomó nuestra identidad. Dios que se hizo semejante a nosotros. Ahora, el Señor Jesús se identificó con nosotros. ¿Y qué hicimos los hombres? Los hombres lo rechazaron. Dice la palabra, no le recibieron, le despreciaron. Es que, hermanos, el hombre en su pecado no puede recibir a Dios. Por eso cuando a veces predicamos el Evangelio y le decimos a la gente, reciba al Señor Jesucristo para que su vida cambie, es un gran error. Ellos están muertos en sus delitos y pecados y no pueden recibir a Dios, porque aquí está escrito, a lo suyo vino y los suyos no lo recibimos. El hombre en su pecado no puede recibir a Dios, porque el hombre en su pecado permanentemente es contrario a Dios, aborrece a Dios. Y eso es precisamente la desgracia humana, que la luz vino al mundo, la luz alumbró sobre nuestras tinieblas, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Cristo siempre es una molestia para el pecador. Me era molesto cuando yo era un pecador que me hablaran de Cristo, y tildaba a quien me hablaba de Cristo de un bruto, de un ignorante, porque ¿cómo iba a creer en un Jesús que dice la Biblia, ese libro viejo? ¿Cómo van a creer ustedes en eso? Tuvo que venir el Espíritu Santo para transformar mi mente y mi corazón, y yo poder comprender que Jesús es Dios. Y al comprender que Jesús es Dios, que Él me doblegara. Yo no me doblegué, porque yo soy enemigo, era enemigo de Dios, y yo no me doblegué. Fue el Espíritu Santo quien por su gracia me doblegó para que yo recibiera al Señor Jesucristo. La Navidad es la manifestación del Evangelio. La Navidad debe exponer la encarnación de Jesús con su gran significado. La Navidad debe ser el Evangelio expuesto a los hombres para que crean en Cristo y lo reciban como su Salvador y su Señor. La Navidad debe ser luz que alumbre en medio de las tinieblas, pero no esas lucecitas que ponemos en las ventanas o en el árbol o en los alumbrados públicos del río o del Parque Norte. No, esa luz es nada. Ni siquiera la luz del sol tan resplandeciente se asemeja a Cristo. La luz resplandeciente, la luz que vino al mundo, es el Señor Jesús, y esa luz resplandece sobre las tinieblas. En la Navidad nosotros debemos llevar la luz que alumbra las tinieblas. La Navidad debe recordarnos que el Verbo bajó de los cielos y habita en nosotros. Y la Navidad nos recuerda que hemos visto su gloria. ¿Y qué debemos contemplar de Cristo? Su gloria. Una de las cosas que el Señor nos ha insistido en este tiempo en la iglesia es la contemplación de Cristo. Y esto me recuerda a los días de mi hospitalización.
como yo allá no tenía más que hacer, gracias al Señor, y estaban encerrados en un cuarto en donde a veces no podían ni ver nada, el Señor, ¿qué me permitió? ¿Cuál fue la gracia del Señor? Que Él me permitió contemplar su gloria. Y el Señor nos está hablando en estos tiempos, nos ha venido hablando en la iglesia acerca de nuestra contemplación de Cristo, de contemplar la gloria de Cristo. Y en la Navidad, en todas las Navidades, nosotros debemos recordar que Cristo habita en nosotros y que debemos ver su gloria, que debemos admirarnos de su gloria, admirarnos en su gloria, que debemos disfrutar de su gloria, hermanos. Una cosa que no conocen los cristianos y que no viven los cristianos es deleitarnos en su gloria, en la gloria de Cristo. Hermanos, conocer la gloria de Cristo, ver la gloria de Cristo, debe producir, sí, temor reverente, pero también debe producirnos un deleite glorioso. Contemplar la gloria de Cristo, su fulgor, su hermosura, su majestad, para mí es glorioso. Hace unos días estaba con mi esposita, estamos ensayando algunos himnos para introducir en nuestro culto, y hay un himno hermosísimo, glorioso. Si mi esposita me recuerda qué himno es, para que ustedes lo vayan ensayando en su casita, el miércoles lo vamos a ensayar aquí. Hermanos, yo contemplé en ese himno la gloria de Cristo e inmediatamente prorrumpí en un llanto, pero no un llanto de tristeza o en un llanto de miedo, sino en un llanto de ver la gloria de Cristo, su majestad, su hermosura, su bondad, su inmenso poder obrando en mi vida, de cómo Él me rescató de las tinieblas, vino la luz y me sacó de las tinieblas, y las tinieblas no pudieron más contra la luz que ahora habita en mí. Amén. Aleluya. Santa la noche. Se llama Santa la noche, el himno 131. Hermanos, y prorrumpimos los dos en llanto al ver la gloria de Cristo exaltada en ese himno tan hermoso. Y algo que no hacen los cristianos generalmente es contemplar la gloria de Cristo y disfrutar de la gloria de Cristo. A ver, porque cuando nosotros contemplamos la gloria de Cristo y disfrutamos de la gloria de Cristo, podemos darle la gloria a Cristo. Amén. Sin ser autómatas. Pastor Héctor, ¿y usted por qué canta como un loco allá los himnos y alza la voz y grita ahí, es apasionado con el evangelio? Ay, hermanos, porque he contemplado la gloria de Cristo. Amén. Y yo le puedo decir, he visto la gloria de Cristo sin deleitarme en la gloria de Cristo y sin darle la gloria a Cristo. Es porque he visto la gloria de Cristo, la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ha venido a mí, que hoy puedo darle la gloria a Cristo. ¿Quieres darle la gloria a Cristo? Contempla la gloria de Cristo y disfruta de la gloria de Cristo. Y eso es la Navidad. Si tú no tienes una Navidad con esto, de la gloria de Cristo, hermano, esa no es Navidad. Si la Navidad no está centrada en la gloria de Cristo, no es verdadera Navidad, hermanos. Ya hemos contemplado la gloria de Cristo, ahora contemplemos su gracia. El Espíritu Santo nos lleva al tercer punto, la gracia de Jesús. Versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 16 al 18. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! Este texto siempre me ha impactado, siempre me ha estremecido.
el Hijo de Dios, que ha estado siempre con Dios, vino a los hombres pecadores, muertos en sus delitos y pecados, para darnos a conocer al Dios lleno de gracia y amor y darnos la salvación. Amén. Es hermoso esto, hermanos. ¿No es hermoso? Ah, pero parece que no fue hermoso. ¿Dónde está la gloria de Cristo? Amén. Sí, amén, hermano, amén. No, la gloria de Cristo dice, amén, gloria a Cristo. Y perdónenme ustedes allá. Y quizás me tilden de loco. Y quizás me destituyan de las instituciones humanas. Pero esto que estoy predicando es por la gloria de Cristo en mi vida. Y porque el Señor Jesús, siendo Dios, bajó de los cielos, se encarnó en una virgen, nació en medio de los hombres para mostrarnos, para darnos a conocer al Padre. Porque a Dios nadie lo ha visto nunca. Pero el que conoce al Hijo unigénito de Dios, a Jesucristo el Señor, ya ha conocido a Dios el Padre. Amén. ¿Qué es la gracia? Dice, y el texto o el tema que estamos estudiando es la gracia de Cristo. ¿Qué es la gracia? Hablamos mucho de la gracia de Dios, pero realmente nos dedicamos muy poco a contemplar la gracia de Dios. A contemplar. ¿Qué es contemplar? Es sentarnos a mirar detalladamente o pararnos a meditar detalladamente en algo. Contemplar a Cristo es hacer un alto en nuestro camino y mirar a Cristo con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, mirar su eternidad, su deidad, su inmenso poder, su encarnación, su muerte en la cruz, su resurrección, mirarlo sentado en la gloria y mirarlo viniendo por nosotros. Eso es contemplar a Cristo. Ahora, contemplar la gracia. ¿Qué es contemplar la gracia? Porque hablamos de la gracia. La gracia del Señor sea contigo. El Señor es lleno de gracia contigo. Y por la gracia del Señor soy lo que soy y predico el Evangelio. Pero realmente hemos contemplado la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Etimológicamente, gracia significa favor, regalo, acto bondadoso, buena voluntad. Pero la definición bíblica sobrepasa con creces a esta definición del diccionario, definición etimológica. Gracia es ese regalo inmerecido que Dios le da al pecador. ¿Y cuál es el regalo inmerecido que Dios le da al pecador? La salvación. No, la persona de Cristo. Él nos trae la salvación. Y sí, la salvación es el regalo. También es gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero, ¿de qué se trata ser salvos? De que Cristo viene a mí. El regalo no es la salvación, el regalo es la persona de Cristo, hermanos. Y eso es lo que debemos apreciar. A la persona de Cristo. La gracia de Dios es lo que contempla Juan 3:16, ese versículo tan conocido. Porque tanto amó Dios al mundo que dio, entregó, regaló a su Hijo unigénito. Lo regaló inmerecidamente a los hombres pecadores. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Quién es el regalo? ¿Quién es la gracia? Jesús. ¿Y qué produce la gracia? Salvación. ¿Qué produce el regalo? ¿Qué produce Jesús? Salvación. La gracia consiste en que siendo el pecador merecedor de todo castigo eterno, Dios se complace en entregar a su Hijo para que Él se encarne. No solamente encarnándose hace 2000 años en el vientre de nuestra hermana María, en el vientre de la Virgen María, sino para que se encarne en nosotros, para que tabernaculice, para que forme un templo en nosotros, habitación del Espíritu Santo. Para que la gracia de Dios es que el Señor Jesús se encarne y venga al mundo y nazca en un pesebre. A veces la gente mira, ay, con tristeza, con voz lastimera, ay, el niño nació en un pesebrito. Es que no había posada.
en Belén, en donde lo pudieran refugiar. Entonces a él le tocó un pesebrito, y miran el pesebre, y miran la mula y el buey, pero no miran el significado de ese pesebre. El significado de ese pesebre son los sufrimientos del hombre, la miserableza del hombre, y Dios, siendo glorioso, se hace miserable. Se identifica con la miseria tuya, con la miseria mía. ¿Creen ustedes que Dios debe venir a mi corazón y habitar en mí? No, hermanos. Eso es solamente gracia. Gracia. El Dios glorioso y majestuoso se rebaja a habitar en un pecador. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Contemplamos la gracia. Nos deleitamos en esa gracia que nos ha dado el Señor. Esto debe llevarnos, la Navidad debe llevarnos a contemplar eso, amados hermanos. El Señor Jesucristo vino al mundo y nació en un pesebre para vivir los sufrimientos de la vida miserable del pecador. Pero no solamente eso, sino Él nació como hombre para ir a la cruz, y en la cruz pagar el precio de nuestros pecados. Y cuando Él paga el precio de nuestros pecados, ¿qué sucede? Nos engendra como hijos de Dios. Por eso dice allí el versículo 13: no somos nacidos ni de carne ni de sangre. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Cuando nos engendra Dios, cuando Cristo muere en la cruz, allí nos engendró Dios. Esa sangre preciosa que entra a nosotros y nos limpia de todo pecado, pone en nosotros el gen de Dios, y desde entonces somos hijos de Dios. Nuestro nacimiento es espiritual, sin intervención humana, todo por la intervención divina, nada por la intervención nuestra. ¿En qué contribuyes tú a tu salvación? En nada. ¿Qué pones tú en tu salvación? Tu horrible pecado, nada más. La gracia de Jesús consiste en que a nosotros, que estábamos destinados por nuestro pecado a contemplar la muerte, a contemplar la desgracia humana, a contemplar la destrucción, la desolación y el infierno eterno, el Señor Jesús nos da el regalo inmerecido de contemplarle a Él en su gloria y recibir de su plenitud, la plenitud de Dios, la abundancia de Dios, la generosidad de Dios en todo, espiritual y materialmente. Hermanos, yo no sé qué tipo de relación tengas tú con el Señor, pero quiero decirte que la relación del verdadero cristiano con el Señor es una relación de intimidad, en la cual tú conoces los deseos de Él y Él sabe los deseos tuyos, y tú quieres cumplir los deseos de Él y Él te cumple los deseos tuyos, porque esa es la plenitud de Dios. La plenitud es que de todo lo que había en el mundo y en el universo para dar, al Señor le plació darnos ¿qué? Su Hijo. Pero el Señor no se quedó contento con darnos su Hijo. Él dijo: tengo más para mis hijos. Y nos dio su Espíritu Santo. Generoso el Señor, abundante, lleno de gracia y de verdad y de su plenitud. Hemos tomado todos, y es gracia sobre gracia. La gracia del Hijo, la gracia del Espíritu Santo. Pero no le bastó darnos la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo, nos dio la gracia de la palabra. Cuán hermoso debe ser para nosotros tener el santo libro. Es gracia de Dios que podamos tener un libro que nos habla de Dios, que es el verbo escrito por el cual podemos conocer a Dios. ¿Cuántos en el mundo no pueden tener el verbo escrito? Y nosotros lo tenemos. Eso es gracia de Dios. Pero el Señor no solamente le plació darnos al Hijo, al Espíritu, a la palabra, fue más generoso, más allá, y constituyó a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y nos dio a la iglesia como nuestra familia.
miembros de un solo cuerpo, la familia de Dios, el rebaño de Cristo, el edificio que se está construyendo hasta llegar a ser el templo santo del Señor. Amén. Lleno de gracia y de verdad. Pero no solamente, esto parece pues asuntos espirituales, pero sabes una cosa, no es solamente lo espiritual, es también lo material. Y todo lo que pidieran en mi nombre, mi Padre os lo dará, para que mi Padre sea glorificado, dice la palabra. Por eso debemos orar. Y estamos llamados a orar. Cuando nosotros oramos, ¿creemos que oramos por orar? De ninguna manera. Cuando yo oro, creo que el verbo está orando, porque el verbo nos dice: oren al Padre, para que el Padre les conceda las peticiones. Y me gozo en orar a mi Padre, y sé que mi Padre me está respondiendo por la acción del verbo Cristo Jesús. Esa es la gracia. ¿Quieren más gracia? La gracia de Jesús consiste en que nosotros, a causa del pecado, nos era imposible llegar a conocer a Dios. Ahora, por su gracia podemos conocer al Padre. Y la palabra conocer no se limita al conocimiento intelectual, sino al conocimiento relacional. La gracia de Jesús consiste en que Él nos da el regalo inmerecido de establecer una relación santa, eterna, irrompible, inquebrantable entre el Dios Santo y nosotros, los pecadores redimidos. La Navidad debe mostrar al mundo la gracia de Dios. La Navidad no se debe enfocar en regalitos, sino en recibir la gracia de Cristo encarnado, el regalo inmerecido de la salvación. La Navidad no puede concentrarse en contemplar las mundanalidades de las tradiciones religiosas, sino en contemplar a Cristo en su gloria y recibir de su gracia sobre gracia. Debe concentrarse en confiar en Él y en su gracia. La Navidad no puede concentrarse en recibir invitados y relacionarnos con la gente en fiestas, en francachelas y comidas. La Navidad consiste en que tomemos tiempo para disfrutar de la relación que el Señor Jesús estableció entre Dios y nosotros, adorándole y sirviéndole de todo corazón. La Navidad no se puede perder en festividades sin sentido que conducen a la muerte de los incrédulos. Nuestra Navidad debe llevar a los incrédulos la relación salvífica. ¿A qué conclusiones hemos de llegar a través de este sermón? El Espíritu Santo nos ha hablado hoy por la palabra y nos ha enseñado el significado de la Navidad. Hemos hablado muchas veces del significado de la Navidad y seguiremos hablando del significado de la Navidad, porque hoy solamente hemos tocado una esquinita de una arista de la Navidad. Pero la Navidad es mucho más. Es la obra de la encarnación de Cristo. Y hoy el Espíritu Santo nos ha enseñado parte del significado de la Navidad. ¿Y qué nos ha enseñado hoy el Espíritu Santo? Que Jesús, Dios el Hijo, fue engendrado en carne y nacido entre los hombres para morir en la cruz y pagar el precio por nuestros pecados, para de esta manera engendrarnos como hijos de Dios. ¿A qué aplicaciones nos debe llevar este sermón, amados hermanos? En primer lugar, este es un llamado para todos aquellos que aún no han creído en el Evangelio. Hoy, por la gracia del Señor, he predicado el verdadero Evangelio de Jesucristo. Dios se hizo hombre para habitar entre los hombres, morir en la cruz y pagar el precio por nuestros pecados para salvarnos de la condenación eterna. Hoy es un llamado para los que no han creído. La Navidad que celebran ustedes sin conocimiento de Dios es una Navidad falsa. Es una Navidad que solamente demuestra la pobreza, el estado precario, el estado de pecado en que el pecador vive. Es una Navidad engañosa, usada por el diablo para conducir a los hombres al infierno. Porque ¿qué se hace en la Navidad? Emborracharse, caer en vicios, inmoralidades. La Navidad que celebran los hombres hoy en día nada tiene que ver
con la verdadera Navidad. A tal punto que en esas lucecitas navideñas se le hizo una estatua o un muñeco de adoración al diablo, según que las tradiciones de nuestros ancestros. No, hermano, la Navidad no es nada de eso. No es ir a caminar a ver alumbrados, ni compartir buñuelo y natilla, ni darle regalitos a los niños, el traído, nada de eso. Esa Navidad es pagana y perdida y lleva a la muerte eterna al pecador. Por eso hoy el Señor te ha hablado la palabra de Dios para que conozcas la verdadera Navidad. Hoy has conocido por el Espíritu Santo el verdadero significado de la Navidad. Por eso hoy Jesús te llama, ven. Ven a Cristo. Ven a Cristo para que tú recibas la gracia de la salvación, para que lo recibas a Él como tu único Señor y suficiente Salvador. Y nuestra oración es para que el Espíritu Santo llame a quien ha oído este sermón y estremezca su corazón como una vez estremeció el mío, y sea transformado para la gloria de Cristo. Ven a Cristo, humíllate ante Cristo, porque Cristo se humilló para mostrarnos el estado precario en que estábamos y darnos salvación. Hoy puedes venir a Cristo y clamar por tu salvación, porque la palabra dice: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hoy estás escuchando la voz de Dios por la palabra de Dios, y no es mi elocuencia la que te convence, es el Espíritu Santo el que te convence y te puede transformar. Por eso oramos por tu salvación. Pero hermanos, este es un llamado también para la iglesia, para ti que eres nuestro hermano. Como iglesia bíblica no nos identificamos con la Navidad mundanal, que es el engaño de las tinieblas, para destruir, para divertir a los santos. No, hermanos, nosotros no nos identificamos con esa Navidad mundanal. No podemos permitir ser permeados por el pecado celebrando una Navidad como no es. Hoy, a través de este sermón, el Señor nos convoca en primer lugar al arrepentimiento. Y como lo vimos en una pregunta, ¿quién es tu Dios en la Navidad? Arrepiéntate si no ha sido el Señor Jesucristo. Si has tenido otras prelaciones en tu vida, la Navidad es Cristo y solo Cristo. Y no es solo el 25 de diciembre, o no es solo el mes de diciembre, es todos los días de tu vida. Cristo ha nacido en nuestros corazones y por eso hemos de glorificarle. En segundo lugar, debemos centralizar nuestra celebración de la Navidad basados en los fundamentos de la palabra, no en discusiones vanas de los hombres, que si sí celebramos, que si no celebramos. Hermano, ¿vas a poner un arbolito? Escudriñate, ponte delante del Señor y mira si esto es santo y agradable a Él. ¿Por qué lo haces? ¿Vas a poner una corona de Adviento? Escudriñate, ¿por qué lo haces? ¿Vas a decorar tu casa? ¿Vas a celebrar una cena con tu familia? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a celebrar la Navidad y que tu motivación sea estar fundamentado en la palabra? Ya verás qué haces. Y nadie tiene el derecho de criticarte. Cuando nosotros hemos decorado, hemos puesto alguna cosita que nos recuerda a la Navidad, no lo hacemos para agradar a los hombres. No lo hacemos para que los padres puedan traer a sus hijos y digan: ¡ay, tan linda la iglesia! Ya sí celebran la Navidad. O para que otros vengan y digan: ¡qué pereza! Esos incrédulos todavía indoctos celebran la Navidad. No, nosotros lo hacemos para la gloria de Cristo. Y cada cosa tiene su significado. Y lo hacemos basados en la palabra de Dios para que la gloria sea a Cristo el Señor y para que se predique el Evangelio. Porque en tercer lugar, este tiempo de Navidad es un instrumento que nos da el Señor para la predicación del Evangelio, para que las gentes escuchen el Evangelio y crean en Cristo el Señor y sean salvos. Amados hermanos, esta es la palabra del Señor para su iglesia. Que la gracia del Señor sea con ustedes, que a Él y solamente a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos en su iglesia
también en tiempos de Navidad. Oremos, hermanos. Amado Señor, nuestro buen Dios y Salvador, cuán hermoso eres tú al hablarnos hoy de este tema tan controversial y poder dilucidar enfrente a tu palabra tu buen propósito para con nosotros. En esta mañana te damos gracias porque podemos celebrar la Navidad conforme al modelo bíblico. Podemos deleitarnos en la gloria de Cristo porque Él ha manifestado su gloria en medio de nosotros. Al hacerse hombre y darnos redención, hemos visto la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud hemos tomado todos gracia sobre gracia. Gracias, Señor, por hablarnos hoy de ti, de tu deidad, por hablarnos hoy de tu gracia, por hablarnos hoy de tu gloria, porque hoy te hemos podido conocer un poquitito más. Gracias, Señor, porque este conocimiento nos lleva a una verdadera adoración. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en la adoración y en la obediencia por amor. Bendice, Señor, a tu iglesia, que hoy ha escuchado tu palabra y que esta palabra produzca fruto al 100% en cada uno de nosotros. Y que en esta Navidad nuestra centralidad sea honrarte, alabarte, glorificarte y deleitarnos en ti. A ti toda la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, ha sido un honor predicar hoy la palabra de Dios al pueblo de Dios. Si tienes dudas, si tienes inquietudes, por favor escribe, que con mucho gusto te responderé. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te dé una feliz Navidad. Vamos a seguir celebrando la feliz Navidad, el nacimiento de Cristo en nuestros corazones, en el pesebre de nuestro corazón. Que el Señor te llene de su paz, que el Señor guíe tu camino, que esta semana sea una semana de victoria y de poder de Cristo en tu vida. La gloria sea a nuestro Señor por siempre. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y haga brillar su faz sobre ustedes y les dé paz. Nos vemos el miércoles, Dios mediante, 7 de la noche, para celebrar nuestro culto de oración. Y de hoy en 8 días, domingo 20 de diciembre, muy a las 9 de la mañana, estaremos transmitiendo nuestro culto online para aquellos hermanos que no pueden ir al culto presencial. Les amo mucho en el amor del Señor y tengan un buen día. Les amo. Amén y amén. Hasta pronto. Chao, chao.